Lección 4. Cómo poner bajo el control del poder psíquico sus puntos obstructores de unión de los nervios. En las lecciones precedentes le ha sido demostrado en varias ocasiones que los puntos de unión de los nervios o sinapsis son un obstáculo para el paso de los mensajes enviados desde el cuerpo al cerebro y para las órdenes enviadas desde el cerebro al cuerpo. Ya que prácticamente todos los tramos de nervio comportan uno o varios puntos de unión, estos pueden retardar la rapidez de sus reflejos de forma importante y la rapidez de transmisión es una condición indispensable cuando utiliza su personalidad desconocida. Esta lección le enseñará a precipitar sus mensajes y órdenes a través de los puntos de unión nerviosos y a aumentar increíblemente los efectos de sus mensajes nerviosos porque deben salvar la unión entre los dos segmentos de nervio antes de poder continuar su camino. Su puente nervioso químico y cómo conduce sus mensajes y órdenes al otro extremo del punto de unión de los nervios. El punto de unión de los nervios es el punto donde acaba un segmento de nervio que transporta un mensaje o una orden y comienza otro que lo conducirá más lejos. Las extremidades de los dos nervios están una frente a otra como los dientes de dos tenedores. Cuando su mensaje u orden llega al fin del primer segmento de nervio, se detiene, pero la extremidad de este segmento libera entonces un fluido o humor, acetilcolina, que permite al mensaje o a la orden transferirse de un segmento de nervio al otro, de forma que el segundo segmento de nervio pueda hacerse cargo de él y transportarlo hacia su destino. Con frecuencia un tercer segmento de nervio de menor tamaño se encuentra entre los dos nervios principales para empalmarlos, lo que ocasiona otros dos puntos de unión que su mensaje u orden debe salvar. El mensaje o la orden necesitan mucho más tiempo para pasar por encima del punto de unión que para circular a través del nervio. En efecto, tardan para saltar por encima de los puntos de unión de los nervios un 40% aproximadamente del tiempo que necesitan para atravesar todo el camino de nervio compuesto de todos los segmentos. Considerando que la porción de longitud de un punto de unión es infinitesimal comparada con la longitud de todo el trayecto de nervio, se llega a la conclusión de que el mensaje o la orden se desplazan muy lentamente por encima de este. La razón es que la resistencia que encuentra es 12 veces mayor porque la extremidad del nervio debe producir primero la acetilcolina para que el mensaje o la orden puedan ser enviados al otro extremo del punto de unión de los nervios. Además, la fibra nerviosa no se fatiga, mientras que el punto de unión sí que se fatiga y esto aumenta aún más la resistencia que el mensaje o la orden pueden encontrar. Para enviar los mensajes y las órdenes con mayor rapidez a través del camino de sus nervios, debe enviarlos con mayor rapidez por encima de los puntos de unión ya que no pueden ir más rápido a través del nervio. También debe intensificar la electricidad del nervio que transmite el mensaje o la orden. Todo esto es deseable porque la aceleración de sus mensajes y de sus órdenes acelera sus reflejos y contribuye a hacerle pensar y actuar con rapidez y a prolongar su juventud. Esto mejora no puede adaptarse a ellas con la rapidez suficiente para escapar a su victoriosa influencia. Su arco psíquico y cómo crearlo para reducir la resistencia en el punto de unión de los nervios. En el laboratorio, la resistencia en el punto de unión de los nervios puede reducirse notablemente dando al nervio que transporta el mensaje o la orden fuertes estímulos sucesivos. Estos se repiten hasta que la resistencia en el punto de unión de los nervios se hace tan débil que la velocidad de transmisión por encima de él se hace casi tan grande como a través del nervio. La acetilcolina segregada en el punto de unión de los nervios es reforzada por el primer estímulo dado al nervio. Después de una corta pausa durante la cual la acetilcolina se disuelve gradualmente en el punto de unión de los nervios se da al nervio un segundo y fuerte estímulo. Esta vez el mensaje o la orden atravesarán el punto de unión de los nervios con mayor rapidez porque aún queda un poco de acetilcolina sin disolver. Después de otra corta pausa, el nervio es estimulado por tercera vez. Después de varios estímulos semejantes, el punto de unión de los nervios retiene una cantidad tan grande de acetilcolina sin disolver, que su resistencia al próximo mensaje u orden puede quedar reducida a un octavo de lo que era al principio. Usted puede obtener resultados similares en su vida diaria gracias al arco psíquico. Es el nombre del procedimiento que consiste en pensar justamente lo contrario del estímulo al cual hace frente para contrarrestar sus efectos sobre su consciente. Si se encuentra frente a una situación que le asusta, por ejemplo, piense en algo que le calme.
pero piense en ello tan solo durante 2 segundos aproximadamente. Entonces deje de pensar antes de que su consciente se contraríe y vuelva a la realidad de la situación original. Después de otros 2 segundos piense de nuevo en la idea contraria, pero intensifíquela ahora con una orden proyectil de fuerza psíquica lanzada por su centro de fuerza psíquica, situado en su frente. Continúe este procedimiento intensificando más la idea contraria cada vez que la tenga en su mente, para conducirla a su consciente a través de más fibras de su personalidad desconocida. Continúe así hasta que los puntos de unión de este trayecto de nervios tan fuertemente saturados de acetilcolina que el pensamiento contrario pueda precipitarse a través de los puntos de unión de los nervios hasta su consciente, con rapidez que el pensamiento original. Esto es, en una palabra, en lo que consiste el arco psíquico. En el curso de los ejercicios indicados más adelante en esta lección, aprenderá a crearlo fácilmente. Y esto le aportará un rápido cambio en su vida diaria en muchos aspectos y de forma potable. Gracias a esto aprenderá a ser hábil, a hacer frente a nuevas situaciones, a actuar en público y a dominar las personas como nunca había soñado que fuera posible hacerlo. Se controlará también a sí mismo con la confianza de un maestro psíquico y conservará su sangre fría en las circunstancias más difíciles. Adquiera el dominio del arco psíquico, aunque solo sea en un grado mínimo, y será todo lo que necesite de él. Nota, en realidad, hay 3 tipos de arcos psíquicos y les serán enseñados en esta lección. Son los siguientes. 1. El arco psíquico. 2. El arco psíquico irradiante. 3. El arco psíquico diferido. Estudie los 3 a fondo y póngalos en práctica inmediatamente. Si solamente pudiese tener el dominio de estos 3 procedimientos, podría realizar casi lo imposible en su vida. Mientras tanto, continúe estudiando el arco psíquico. Lo que hace su arco psíquico en el punto de unión de los nervios cuando le añade el control del poder psíquico. Cuando aumenta la velocidad de algunos de sus reflejos diarios, habituales, como por ejemplo, al practicar de forma repetida un movimiento o un gesto, significa que cada vez que comienza ese movimiento o ese gesto, las extremidades de los segmentos de nervio de ese trayecto de nervios condicionados segregan acetilcolina con mayor rapidez que en un principio. La confianza y el ritmo eficaz que usted ha adquirido en ese movimiento o en ese gesto añaden una sensación de agrado y de satisfacción a su cuerpo y estimulan a todos los nervios parasimpáticos para que funcionen mejor, y estos nervios segregan siempre acetilcolina cuando son estimulados. Por este motivo es tan importante que esté satisfecho y en calma para poder segregar acetilcolina, ya que cada vez que se asusta segrega simpatina a través de sus nervios simpáticos en vez de acetilcolina a través de los parasimpáticos. Cuando sus músculos se preparan para combatir, incluso su digestión se para, el corazón se le sale del pecho, sus pupilas se dilatan, su tensión aumenta, el azúcar pasa del hígado a la sangre y así sucesivamente. Por el contrario, cuando usted está satisfecho y en calma, su apetito y su digestión son buenos, su corazón late con regularidad, sus pupilas se contraen, su tensión disminuye y se normaliza. Su hígado deja de verter azúcar en la sangre y lo almacena porque sus músculos se relajan y están cómodos. Para pasar los puntos de unión de los nervios con más rapidez y facilidad, pero con provecho, es necesario que sus nervios parasimpáticos dominen a los simpáticos y para hacerlo así no puede encontrar nada mejor que el arco psíquico. Si añade el dominio del poder psíquico a su confianza y a su ritmo eficaz, puede aumentar su facultad de digestión 8 veces en la forma que usted ya conoce. Dicho de otro modo, el poder psíquico sobre su arco psíquico puede aumentar 8 veces la secreción de sus jugos gástricos, cuya secreción es estimulada por los nervios parasimpáticos, sin que su arco psíquico pase con mayor rapidez los puntos de unión de los nervios. Imagine cuántas veces su arco psíquico, controlado por el poder psíquico, podría aumentar sus jugos gástricos al pasar los puntos de unión de los nervios con mayor rapidez. Esto es lo que su arco psíquico puede hacer en su punto de unión de los nervios cuando se le añade el control del poder psíquico. Como adquirir con mayor rapidez el dominio de una nueva especialidad gracias al arco psíquico cuando está dispuesto a emprender una nueva especialidad o técnica, el temor y la incertidumbre se apoderan de usted y las extremidades de sus nervios simpáticos segregan simpatina, mientras que las de sus nervios parasimpáticos se secan. Como consecuencia,
todo su sistema nervioso adquiere una tendencia simpatina, es decir, antiacetilcolina. En el momento en que emprenda la nueva especialidad o técnica, los puntos de unión de los nervios de los músculos trabajarán con tensión y malestar. Esto disminuirá su confianza y aumentará su temor. Como consecuencia, sus nervios simpáticos segregan aún más simpatina mientras que sus nervios parasimpáticos quedarán más secos. Los puntos de unión de los nervios de los músculos segregarán menos acetilcolina y sus músculos trabajarán con más tensión y malestar. Sin embargo, poco después, si hace uno o dos buenos movimientos recobrará la confianza, ahora su simpatina se seca lentamente y por el contrario sus nervios parasimpáticos segregan un poco de acetilcolina. Los puntos de unión de los nervios de transmisión de órdenes de los músculos hacen lo mismo y los músculos recobran el ritmo y la soltura. Pero tan pronto como cometa otro error, su acetilcolina se secará de nuevo y los nervios simpáticos segregarán simpatina una vez más. De nuevo sus músculos trabajarán con tensión y malestar. Gracias a un entrenamiento perseverante durante horas, semanas, meses y años, llegará a poseer el dominio de un movimiento o de una especialidad y la destreza y la confianza para ejecutarlo. Sus nervios parasimpáticos segregarán entonces una cantidad suficiente de acetilcolina cuando lo ejecute y se convertirá en un experto. Todo este periodo de aprendizaje y de perfeccionamiento puede reducirse, sin embargo, 7/8 partes y puede conservar la misma confianza en sí mismo mientras aprende una especialidad que cuando la domina. Su finalidad, por tanto, debe ser adoptar y conservar la misma confianza magistral en sí mismo cuando aprende algo nuevo que cuando está seguro. Puede conseguirlo estimulando sus nervios parasimpáticos a segregar 8 veces de acetilcolina en sus extremidades desde el mismo comienzo de su aprendizaje, para que su consciente y sus músculos reaccionen 8 veces más rápido a las instrucciones que reciba y a la práctica que realice. Esto se obtiene por medio del arco psíquico controlado por el poder psíquico. Ejercicio 1. Cómo aprender con rapidez cualquier especialidad gracias al arco psíquico. Emprenda por sí solo un trabajo manual que desee aprender. Puede ser un pasatiempo, un deporte, un arte o la realización de un objeto. Lea las instrucciones y sígalas de memoria. Por más que haga, su confianza le abandonará y se pondrá tenso mental y físicamente. Gracias al arco psíquico piense inmediatamente en un plato delicioso, bistec en su punto, unas natillas, un helado o algo que le agrade en especial. Visualícelo con tanta claridad delante de sus ojos que se le haga la boca agua simplemente pensando en ello. Sus músculos se relajarán y se sentirá mejor de nuevo. De repente, concéntrese otra vez en el trabajo que está aprendiendo y trabaje más. La tensión vuelve. Entonces piense inmediatamente en su plato favorito. En vez de dejar que su consciente se sumerja en el temor de un fracaso posible a hacer así que se sequen las extremidades de sus nervios, piense en alguna comida deliciosa. Trate una vez más de reanudar su trabajo y comprobará que cada vez lo ejecuta con mayor facilidad. Después de haber repetido este proceso varias veces, será capaz de visualizar su plato favorito en su mente. Con tanta claridad cuando comience a aprender alguna cosa, que no volverá a estar tenso, aunque tenga que hacerlo en público. Como consecuencia, su aptitud para dominar todo nuevo trabajo en el mínimo plazo de tiempo será notable y permanente. Emplee cada vez, aunque brevemente, el arco psíquico. Intensifíquelo con una orden proyectil del poder psíquico, coude su centro del poder psíquico y la cantidad de acetilcolina en el punto de unión de los nervios aumentará rápidamente y le ayudará a aprender con mayor rapidez. Así es como debe aprender con rapidez cualquier trabajo gracias al arco psíquico. Ejercicio 2. Cómo ganar fácilmente la simpatía de los demás transfiriendo el arco psíquico. La técnica es la misma, ya sea usted un hombre, una mujer, un amigo o un extraño, y puede utilizarla con los dos sexos. Puede incluso utilizarla por teléfono. Supongamos que usted está hablando con una persona a la que desea agradar por cuestiones sociales o de negocios. Cuando hable, escúchela atentamente pero piense a la vez en algo agradable. Puede pensar de nuevo en un buen bistec o en el hecho, verdadero o falso, de que la persona con quien habla es agradable de conocer. Si no vale la pena conocerla, quizá haría mejor no frecuentándola o de otro modo quizá tendrá que lamentarse.
Piense en todas las cualidades que tiene y embellézcalas aún más en su mente. Abandone totalmente estos pensamientos al cabo de 2 segundos. 2 segundos más tarde vuelva a comenzar. Esta vez intensifíquelos con el poder psíquico. Para hacerlo así, imagínese que la persona con quien habla es 2 veces más atrayente de lo que había creído en principio. De nuevo abandone totalmente estos pensamientos al cabo de 2 segundos. 2 segundos más tarde represéntese de nuevo a su interlocutor 3 veces más atrayente que antes. Déjele hablar de forma que usted pueda concentrarse más en sus pensamientos y en su visualización. Visualice solamente las maravillosas cualidades que atribuye a su apariencia, a su voz, a su actitud, a su expresión, tal como las recuerda si no puede verlas en este momento, a su humor y a su sensibilidad, y olvide los defectos. En definitiva, todo su sistema se llenará enseguida de una desbordante amistad por su interlocutor. Esta desbordante amistad se precipitará sobre los puntos de unión de sus nervios y las extremidades de los mismos responderán segregando una inundación de acetilcolina. Una sensación deliciosa sacudirá inmediatamente el centro de poder psíquico de su interlocutor y será transmitida a todo su cuerpo. Sus nervios parasimpáticos responderán segregando también acetilcolina y deseará su compañía. Usted le ha conquistado transfiriéndole su propio arco psíquico. Nota. Clark Gable confesaba abiertamente que utilizando, por sugerencia de su director de escena, el pensamiento de un buen bistec, que no es sino una grosera versión del arco psíquico, transformó a la edad de 30 años su fútil carrera de actor de cine y se convirtió en el primer galán joven de su tiempo. Y ocupó fácilmente esta posición hasta la edad de 60 años en que murió prematuramente. Se supone que Rodolfo Valentino hizo lo mismo. Él, pensar en un buen bistec, o en algo similar, llenaba sus ojos de algo misterioso, que provenía de su personalidad desconocida que trastornaba al bello sexo y daba a estos hombres la fama y la fortuna rápidamente. Jean Arlot, y evidentemente, Marilyn Monroe, así como muchas otras artistas se catapultaron en la gloria y la fortuna a una velocidad increíble, mientras que actrices mucho mejores que no usaron este pequeño truco de su personalidad desconocida, casi no fueron conocidas por el gran público y pasaron rápidamente al olvido. Como su arco psíquico controla su camino como un final en fisiología, el último segmento de nervio que transporta una orden a un órgano, glándula o músculo, se llama camino común final. Muchos otros nervios diferentes pueden conducir al mismo tiempo diferentes órdenes a este camino común final, pero la única orden que encuentra paso hacia el órgano, glándula o músculo, es el que posee la mayor electricidad nerviosa. En otras palabras, usted puede anular una orden más débil y menos deseable que ha sido dada a un órgano, glándula o músculo, con otra orden más fuerte y más interesante. Además, las órdenes contrarias no pueden ocupar el camino común final simultáneamente. La más débil de las dos debe ceder el paso a la más fuerte, porque el camino común final es selectivo. De otro modo, usted trataría todo el día de hacer varias cosas diferentes a la vez y acabaría sin hacer nada productivo. Para permitir al camino común final de cualquiera de sus circuitos de nervios transportar sus órdenes deseables en vez de las indeseables, debe lanzar sus órdenes deseables al órgano, glándula o músculo, con más potencia que las indeseables. Si lanza todas sus órdenes con la misma potencia, su camino común final no sabrá cuál dejar pasar y usted no podrá realizar nada específico ni progresivo. Y, evidentemente, si usted da más potencia a sus órdenes indeseables que a las deseables, lo que hacen regularmente los pesimistas y los derrotistas, sus órdenes indeseables serán encaminadas hasta el órgano, glándula o músculo en vez de ganar perderá. Este es un hecho científico sorprendente que es necesario conocer porque revela un medio fácil de evitar que las influencias indeseables alcancen su cuerpo y le afecten desfavorablemente. Usted simplemente tiene que anular estas influencias con una orden contraria más potente. Esto es precisamente lo que hace por usted el arco psíquico. Puede ser utilizado para superar la posibilidad de complejos de inferioridad, vejaciones, depresiones, tristeza, desánimo, miedo, desesperación, pesimismo, temor al fracaso, ansiedad, preocupaciones o cualquier otro estado de espíritu negativo que le amenace durante el transcurso de una situación desagradable. Piense simplemente lo opuesto o piense en un buen bistec si no puede pensar en otra cosa por el momento.
Visualícelo, siéntalo y degústelo de una forma tan realista que se convierta en algo más fuerte que el pensamiento que le oprime. Cuando los dos pensamientos alcancen simultáneamente el punto de unión de los nervios que precede al camino común final, el arco psíquico llenará el vacío con una cantidad de acetilcolina mayor que el pensamiento de simpatina. El pensamiento del arco psíquico pasará entonces al punto de unión y el pensamiento opresivo desaparecerá y la simpatina se disolverá. Si intensifica inmediatamente su arco psíquico con una orden del poder psíquico, su centro del poder psíquico, para que el bistec sea aún mejor y su aroma un sabor más deliciosos, la capacidad del arco psíquico aumentará considerablemente. De esta forma impedirá que su pensamiento negativo domine sus órganos, glándulas o músculos o afecte a su cuerpo. Su influencia sobre usted quedará aniquilada. Después bombardéela con órdenes proyectiles del poder psíquico de su centro del poder psíquico, ordenándola que salga a la vez de su consciente y de su subconsciente, y entonces quedará debilitada y saldrá dejándole libre. Si este pensamiento opresivo hubiese atravesado ya el punto de unión de los nervios antes de que usted pudiese lanzar hacia allí su arco psíquico, y se hubiese alojado ya en el consciente y en el subconsciente, lance su arco psíquico a su camino común final varias veces seguidas, todas ellas de una duración de 2 segundos entre una y otra. Láncelas 10 veces. Esto ahogará poco a poco el pensamiento negativo y le hará salir de su consciente y de su subconsciente. Acabe el ataque con 2 o 3 órdenes proyectiles del poder psíquico de 2 segundos de duración cada una, lanzada desde su centro del poder psíquico, y esto borrará totalmente el pensamiento opresivo. El poder del arco psíquico irradiante y cómo emplearlo. A continuación, aprenda a dominar la increíble potencia del arco psíquico irradiante. Su cuerpo reacciona ante un estímulo de una forma específica y no de otra. ¿Por qué? Porque todos los puntos de unión de los nervios no ofrecen la misma resistencia al mismo estímulo. Cuando usted ha aplicado repetidamente determinado estímulo a su cuerpo, este forma un hábito o un reflejo condicionado, y atraviesa con más facilidad los puntos de unión de los nervios. Este estímulo encontrará la misma resistencia habitual en otros puntos de unión de los nervios que no tenga el hábito de atravesar. Sin embargo, si la intensidad de su estímulo aumenta, más puntos de unión de los nervios perderán su resistencia y serán atravesados por el estímulo. En realidad, el estímulo podría aumentarse hasta tal punto que se propagase por todo el sistema nervioso y formase un arco psíquico en respuesta a la totalidad. A este fenómeno se le denomina científicamente irradiación. Es un arco psíquico irradiante. El poder de respuesta del arco psíquico a un estímulo es indescriptible. Puede utilizarse de tantas maneras diferentes para su beneficio que casi no es posible enumerarlas. Sin embargo, a continuación exponemos un ejercicio que le enseñará una forma indispensable de emplearlo en su vida diaria. Ejercicio. Cómo protegerse del antagonismo de los demás gracias al arco psíquico irradiante. Usted ha tenido una reciente disputa con alguien, ya sea social o profesionalmente, y siente que el que le detesta y le desea algún mal. Desea olvidarle, pero permanece desagradablemente en su espíritu. A menos que usted no sea exageradamente introspectivo por naturaleza, hay posibilidades de que prepare una venganza contra usted y que, lo haga intencionadamente o no, le desee mal. Quizá no hará nada, pero los efectos sobre usted son los mismos que si lo hiciese, porque su centro del poder psíquico es alcanzado telepáticamente y le pone en un estado de espíritu mórbido y ansioso. Es como si practicase sobre usted la magia negra. Usted debería liberarse rápidamente de los efectos de pensamientos tan nefastos. Puede hacerlo fácilmente gracias al arco psíquico irradiante. He aquí cómo: impida que le afecte el pensamiento de la persona en cuestión, evitando que sus nervios simpáticos produzcan simpatina. Piense intensamente durante 2 segundos en un plato que le guste mucho, por ejemplo, un bistec. Deje de pensar en él durante otros 2 segundos y piense en él de nuevo. Vuelva a comenzar intensificando cada vez más su pensamiento del bistec. Intensifíquelo primero hasta que la boca se le haga agua. Intensifíquelo por segunda vez hasta que sienta las manos calientes. Intensifíquelo por tercera vez hasta que tenga los pies calientes. Intensifíquelo por cuarta vez hasta que sienta calor en su estómago. Intensifíquelo por quinta vez hasta que sienta calor en el pecho.
Intensifíquelo por sexta vez hasta que sienta calor en las piernas. Intensifíquelo por séptima vez hasta que sienta calor en el cuello. Para sentir un agradable calor por todo su cuerpo, debe estimular los nervios parasimpáticos y atraer la sangre de los músculos a la piel. Como los nervios parasimpáticos segregan acetilcolina, propagan por todo su cuerpo una secreción de la misma y todos sus puntos de unión de los nervios la segregan también, produciendo la agradable sensación de calor en todo su cuerpo. Su cuerpo queda entonces condicionado para segregar acetilcolina aunque su espíritu reciba mensajes de las malas intenciones de la persona con quien discutió. Habrá desarrollado así un arco psíquico irradiante contra su introspección antagonista. El arco psíquico irradiante es una adquisición permanente y puede ser utilizado contra cualquiera que le odie sin motivo. Simplemente represéntese el mal pensamiento emanando de él y anúlelo con el arco psíquico. A continuación intensifique este último 7 veces sucesivamente, como adquirir un autocontrol invencible con el extraordinario secreto del arco psíquico diferido. El arco psíquico diferido es un medio sorprendente para suprimir y exterminar una orden de pensamiento indeseable de su consciente y de su subconsciente. En fisiología la palabra supresión significa retener las respuestas de sus músculos a las órdenes de su cerebro. En otras palabras, la fisiología admite que las órdenes de su cerebro a sus órganos, glándulas o músculos, pueden ser anuladas por una orden de otra parte de su cerebro. Eso es exactamente lo que Ude realiza con una orden proyectil del poder psíquico cuando la envía a cualquier parte de su espíritu de su cuerpo para contrarrestar todas las órdenes que le envía su consciente, y esto no es todo. Los fisiologistas han descubierto que la región motor, es decir, la región del consciente y del subconsciente que da órdenes a los músculos, perderá, bajo una estimulación continua, una parte de su poder para darles órdenes. En realidad, después de 15 segundos de estimulación continua, su región motor perderá provisionalmente todo su poder para dar órdenes. Lo mismo sucede con su poder psíquico, porque su centro de poder psíquico es mente, un tejido del cerebro. Si lanza una orden del poder psíquico a través de sus nervios durante más de 2 segundos, como ha sido explicado con frecuencia, la orden comenzará a perder su eficacia. Comenzará también a perder su facultad para retener una orden indeseable fuera de su camino como un final. Si continúa lanzando su orden durante 15 segundos, perderá provisionalmente todo su poder. De este hecho se deduce el secreto del arco psíquico diferido. Aprenda a crearlo, a aplicarlo en el ejercicio siguiente. Ejercicio. Cómo eliminar un hábito o impulso indeseable que penetre en su espíritu. He aquí las 8 primeras instrucciones a seguir. 1. Deje que el hábito o el pensamiento indeseable penetren en su camino como un final. 2. Manténgalo allí durante 15 segundos hasta que lo haga desaparecer provisionalmente. 3. Ahora, lance su arco psíquico en toda su intensidad a su camino como un final con el pensamiento opuesto durante 2 segundos. 4. Cese durante 2 segundos. 5. Lánchelo de nuevo durante 2 segundos. 6. Cese de nuevo durante 2 segundos. 7. Lánchelo por última vez durante 2 segundos. 8. Cese totalmente. Ude ha lanzado y ha detenido su arco psíquico con un pensamiento opuesto 4 veces en total. Esto le ha convertido en arco psíquico diferido. Conclusión: Ude ha terminado la primera parte de la ciclomancia, el secreto del control del poder psíquico. Ahora comprende por qué su consciente primario es la gran fuente de poder oculto de su espíritu y de su cuerpo. Ahora ya sabe cómo utilizarlo eficazmente en numerosos casos de la vida diaria y que no debe tratar de convertirse en un maestro psíquico antes de poder sacar partido de ellos. Ya no está intrigado por la anatomía ni la fisiología de su consciente primario porque ahora ya sabe en qué consiste y cómo opera. Ahora comprende mejor por qué es posible realizar milagros y sin poder sobrenatural.